Bienvenidos al regreso de los mejores creepypastas de internet. El fin del hombre. Creo que este podría ser el final, para nosotros, al menos. Ya sabes, hombre, y todo lo que hemos logrado. He tenido mucho tiempo para pensar en ello desde la última vez que vi el sol, la última vez que lo vería. No es el fin del mundo, pero sí lo es para nosotros. Supongo que empezó hace casi un mes, pero podría ser más tiempo. Solo los relojes esparcidos por la casa me indican cuánto tiempo, y la mitad ya están apagados. En fin, me estoy desviando del tema. Salió en las noticias. Un crucero se hundió sin motivo alguno. No sufrió daños, simplemente fue arrastrado hacia abajo. El resto de las historias pronto lo inundaron. Todo en el agua se hundía. Las plataformas petrolíferas desaparecieron. La gente en la playa fue arrastrada al abismo. Nadie parecía capaz de explicar por qué estaba sucediendo esto. Ya nada flotaba. Fue extraño. Esto llenó las noticias durante un par de días hasta que se volvió aterrador. Fue durante una transmisión que todo empeoró. Era un reportaje desde una playa, un reportaje in situ sobre este extraño fenómeno. Simplemente repetían la misma pregunta que todos nos habíamos estado haciendo durante días. De repente, el pánico pareció apoderarse del rostro de la reportera. Gritó cuando la cámara se inclinó rápidamente hacia abajo. Tenía los pies hundidos en la arena hasta la espinilla. Recuerdo sonreír con suficiencia, pensando que era solo una reportera demasiado sensible metiéndose en líos, pero entonces la cámara se cayó. Los 10 segundos restantes, más o menos, mostraron no solo a la reportera hundiéndose en la arena, sino a todos, todo el circo mediático que había llegado a la playa para cubrir la misma noticia. La reportera que hacía un minuto estaba hasta la espinilla ahora estaba hasta el pecho. La imagen de la gente retorciéndose, gritando y hundiéndose terminó enseguida cuando la arena se tragó la cámara. Las noticias se quedaron unos días más, pero no había nada que decir. Algunos culpaban a los socavones de lo ocurrido en la playa, mientras que otros los desmentían desde la seguridad de su estudio en el centro. Las noticias eran ahora una pérdida de tiempo. Era mucho más fácil mirar por la ventana. Afuera, parecía un pueblo fantasma. Todos estaban dentro, con miedo de salir de sus casas. No parecía tener sentido. Las calles y las aceras estaban siendo absorbidas por la hierba y la tierra. Las señales de tráfico y los semáforos estaban siendo consumidos por las plantas. Las casas tampoco estaban exentas. Algunos intentaban correr, saltando de tejado en tejado, buscando terrenos más altos. De vez en cuando, al repasar lo que quedaba de las emisiones de televisión, se veían rascacielos convertidos en campos de refugiados. Había salido de casa una vez desde que empezó esto, cruzando los tejados. Era un intento de conseguir provisiones en un supermercado cercano, pero ese plan parecía una pérdida de tiempo. La tienda estaba hecha un desastre cuando llegué. Estaba saqueada y destrozada. Tenía todas las pruebas que necesitaba para ver lo grave que era todo el asunto. Es fácil negar algo como esto, sea lo que fuere, hasta que realmente parece afectarte. Al volver a casa, noté algo. Mi coche había desaparecido. Bueno, casi. Aún se veía la parte de arriba asomando entre la maleza y la tierra suelta. No era solo mi coche, eran todos. Se veían vehículos más grandes, solo parcialmente ocultos, pero también estaban bajando. Unos días después, toda mi planta baja estaba bajo tierra. Había logrado bloquear las ventanas y la puerta para que no se desbordaran por la suciedad, pero ahora era solo una celda. Un mausoleo. No era un lugar donde quisiera estar. Pasaba la mayor parte del tiempo junto a una ventana del piso de arriba, contemplando el mundo hostil del exterior. Mi vecino murió ayer. Se cayó del tejado y se lo tragó la tierra. Tampoco es el primero en hacerlo. Lo más notable fue por qué se cayó. Intentaba impedir que su perro saliera. El perro está bien, o supongo que sí. Se escapó. A los animales no les afecta. Este es nuestro destino. Ese pequeño descubrimiento nihilista fue demasiado para mí. Todo esto fue una pesadilla. Me di un buen trago y me quedé inconsciente toda la noche. Al despertar, la cabeza me dolía en la oscuridad. Encendí la luz y apagué los fusibles, pero no había electricidad. Tomé la linterna que estaba junto a la caja de fusibles y busqué provisiones por toda la casa. Mientras revisaba el piso de arriba, la vi. Era el último atisbo de luz natural que vería. Pensaba que era de noche, que había dormido todo el día en coma etílico.
Para cuando pude cruzar la habitación hasta la ventana, ya no estaba. Estaba bajo tierra. Intenté salir, abrí paso entre yeso y baldosas, y me encontré con un chorro de tierra que brotaba de donde debería estar el cielo. No sé cuánto tiempo más me queda aquí dentro, en mi ataúd del tamaño de una casa. La comida y el aire son limitados. Tengo un poco de luz gracias a un par de velas y una caja de cerillas. La linterna se apagó hace tiempo. Pero este es nuestro destino. El destino de la humanidad. Nuestro regreso a la Tierra. Colina del hombre ahorcado. Gaston, Carolina del Sur, es un lugar solitario. Ubicado justo al sur de Columbia por la carretera 321, es solo una migaja del deforme pedazo de pastel en el plato de Estados Unidos que llamamos Carolina del Sur. Su población casi nunca supera los 2.000 habitantes, y solo tiene 5,6 kilómetros cuadrados en todas direcciones. Se siente aún más solitario cuando vienes de un lugar como Roanoke, Virginia. Después de que mi madre perdiera el trabajo, nos mudamos al único lugar donde vivía el resto de nuestra familia, el querido y viejo South Kakalaki. Estuve deprimido todo el camino. Tal como lo veía, los únicos amigos que haría aquí serían hormigas rojas y ese sol infernal. Una vez que nos instalamos en el 304 de Dixiana Drive, siempre recordaba la dirección porque el número estaba grabado en la entrada, y se escribía Joe. Si lo mirabas al revés, inmediatamente salía al vecindario en busca de amigos. Por aquel entonces no sabía montar en bici y apenas sabía andar en patineta, así que recorrí un largo tramo de calle justo enfrente de la casa con mi patineta barata de Walmart, hasta que llegué a una pequeña calle sin salida que parecía cuesta arriba. Sentado en su porche había un chico gordito con gafas que parecía de unos 10 u 11 años, más o menos mi edad por aquel entonces. La verdad es que no tenía con quién hablar, así que le pregunté cómo se llamaba. Terry. Me dijo. A él le gustaba mucho estar al aire libre y a mí no, pero parecía que a ambos nos gustaban los videojuegos. Con eso, nos llevábamos de maravilla. Había algo que no me había contado durante las semanas que pasamos dando vueltas por el vecindario. Le gustaban las películas de terror. Yo era un cobarde total con cualquier cosa que pareciera querer obligarte a cambiar de ropa interior cada 5 minutos, así que no me gustaba mucho ese aspecto. Peor aún, tenía montones de figuras de acción de películas de terror y montones de cintas VHS de todas las películas clásicas de terror que puedas imaginar, apiladas en su habitación. Cada vez que iba de visita, casi seguro que me mataba del susto con uno de esos muñecos espeluznantes de Freddy Krueger, o me obligaba a ver La Matanza de Texas con él a oscuras. Para empezar, su habitación no era precisamente bonita. Tenía una litera, era hijo único, y solo vivía con él su abuela, en la que dormía abajo, y todas sus películas de terror y figuras de acción encima. Había un montón de agujeros en las paredes y todo tenía un aire mugriento. Eso hacía que esos momentos horrorosos, viendo puro terror a oscuras, fueran aún más asquerosos. Un día, cuando se dio cuenta de que odiaba prácticamente cualquier película de terror que me pusiera, empezó a contarme leyendas urbanas. Algunos hablaban del pueblo en general, pero la mayoría de las veces, de nuestro vecindario en particular. No le creí en absoluto. Eso fue hasta que me habló de la colina del ahorcado. Había pasado casi un año desde que nos conocimos. Estábamos dando una vuelta por el vecindario, para entonces, Terry ya me había dicho que fuera un hombre y con el tiempo me enseñó a montar en bici. Se detuvo cuando íbamos delante de una casa a la que habíamos llamado simplemente la cabaña del crack, porque sus residentes estaban drogados hasta la médula. Parecía estar observando un pequeño sendero que subía a medida que uno se alejaba. Solía ser el primero en enseñarme nuevos lugares del vecindario, así que no le pregunté nada cuando me hizo señas para que lo siguiera por el sendero. Era una subida bastante empinada por la ladera de la colina, con tanta arena y piedras que cualquiera que no tuviera cuidado tendría que volver a bajar. Sentí como los árboles se cerraban cada vez más sobre nosotros hasta que llegamos a un gran claro en la cima. Aparte de las botellas de refresco vacías y los condones usados, lo único artificial que podía ver en la zona eran largos postes de teléfono que cruzaban una serie de colinas arenosas y secas. De no ser por las dos franjas de denso bosque a cada lado de estas colinas, podría haber sido interminable. La zona no parecía tener ninguna importancia particular. Esperaba que me llevara a un cementerio horrible, pero a la luz moribunda del cielo del atardecer, esas colinas ondulantes se veían hermosas. Pensé que intentaría un último y desesperado intento de asustarme, pero en lugar de eso, simplemente se giró hacia mí con la cara más seria y sombría que jamás le había visto. Aquí estamos.
La colina del ahorcado. Susurró. ¿La colina del ahorcado? ¿Es otra de tus historias? Más o menos. Excepto que esta es cierta. Puse los ojos en blanco al pensarlo. ¿Cómo esperaba que me creyera alguno de sus cuentos? Se quedaba mirándome con esa cara, esperando mi respuesta. ¿Cómo puede ser esto siquiera una colina del ahorcado? No hay ningún ahorcado, y hay al menos 5 docenas de colinas aquí. Justo ahí abajo. Mira. Señaló con el dedo el poste de teléfono más cercano, situado entre las 2 colinas más cercanas a nosotros. Un pequeño arroyo, de no más de 1,5 metros de ancho, corría entre las 2 colinas y se adentraba en ese bosque interminable. No había ningún ahorcado, pero el poste en sí parecía más siniestro que el resto. Roy Terrence. Susurró. ¿Quién? No sería la colina del ahorcado sin un ahorcado, ¿verdad? Bajó la primera colina a toda velocidad en su bicicleta naranja brillante. Intenté seguirle el ritmo, pero el Walmart y los artículos deportivos no parecen llevarse bien. Mi bicicleta roja, barata y sin brillo tenía una cadena defectuosa. Las ramas de los árboles de alrededor se habían enraizado en el suelo y ahora se enganchaban en la cadena que colgaba. Con un tirón fuerte de una raíz enorme en la bicicleta, caí de cabeza por encima del manillar hasta el fondo. Caí de rodillas con un pequeño chapoteo al tocar el agua. No debía de tener más de unos centímetros de profundidad. Casi le pido ayuda a Terry cuando me di cuenta de que se había detenido al final justo antes de que cayera al arroyo junto a él. Su cabeza miraba hacia arriba, fija en la cima de ese poste de teléfono oscuro y sombrío. ¿Ayuda? Chillé. Terry apartó la mirada del poste lo justo para sacarme del arroyo y ayudarme a ponerme de pie. Después, su mirada permaneció fija en la punta del poste, aparentemente sin nada, durante un buen rato. ¿Qué es, o a quién, lo que buscas otra vez? Refunfuñé frustrado. Me enojaría mucho si me hubiera traído hasta aquí y solo hubiera sacado una rodilla magullada. Antes no me había dado cuenta del dolor porque el agua del arroyo estaba fría, pero ahora me dolía muchísimo. Roy Terrence. El dueño de ese pequeño cobertizo que hay justo detrás de los árboles. No me había fijado en el cobertizo. Estaba justo detrás de un gran roble. No debía de ser más grande que 5 letrinas juntas. Después de que su esposa e hijo lo abandonaran, se ahorcó de los cables justo encima de nosotros. La policía no encontró gran cosa, solo un cascarón carbonizado de lo que solía ser un hombre. La leyenda dice que quien esté aquí afuera a la hora exacta de su muerte será colgado de los cables con él. Ah, y dime, ¿cuándo será eso? Por una vez, rompió su tono serio para encogerse de hombros con un gesto bobo de no sé. Y luego volvió a su actitud sombría. ¿Y sugieres que nos quedemos aquí a esperarlo? A pesar de las muchas excusas que tenía para rebatirlo, dije. Es tarde y mamá está haciendo la cena, así que tengo que irme a casa. Bien. Dile a tu mamá que te quedas a dormir en mi casa mañana por la noche, y yo haré lo contrario con mi abuela. Nos vemos aquí a las 7. En contra de mi buen juicio, decidí que iría. ¿Qué daño podía hacer? Obviamente, mentía y, como mínimo, me tranquilizaría verlo. Aunque ninguna de sus historias parecía cierta hasta ese momento, su repentino cambio de tono había hecho que esta pareciera un poco más creíble. Cuando Terry contó sus otras historias, se reía tan fuerte que cualquiera podría pensar que se había esnifado al menos medio kilo de Happy Crack. De camino a casa, justo cuando el último tinte naranja se había desvanecido del cielo, le pregunté. ¿Por qué te pusiste tan serio allá atrás? Siempre eres un completo bobo. Perdí a mi abuelo por culpa de Roy Terrence. Mi abuela estaba con él cuando pasó. ¿Nunca te has preguntado por qué está tan gruñona todo el tiempo? Su abuela era, de hecho, muy cascarrabias. Nunca me había molestado en preguntarle por qué era así. Si todo esto era una elaborada broma de Terry, le iba a meter la pata el próximo jueves cuando terminara. Esa noche tuve una pesadilla horrible. Como la mayoría de la gente, no recordaba mucho, pero tenía a Roy Terrence escrito por todas partes. Aunque hacía un calor sofocante en esa calurosa noche de Carolina del Sur, me desperté con escalofríos. Para cuando llegaron las 6 p.m., ya había empacado mi vieja mochila del colegio con lo básico, como una linterna y unas cuantas bolsas de Chex Mix, por si nos entraba hambre. A las 6:30, salí corriendo al vecindario tan rápido como un niño de 11 años con sobrepeso. Tenía que admitir que estaba bastante emocionado. Finalmente, sobre las 6:55 p.m., llegué al pequeño arroyo, donde Terry ya había encendido una pequeña fogata y estaba asando malvaviscos. Si no hubiera decidido aparecer, lo habría decepcionado muchísimo.
¿Cómo va a salir esto exactamente? ¿Vamos a acampar aquí toda la noche? No sabemos cuándo se supone que aparezca. Dije. No va a hacer más que empezar. Terry se había atiborrado de malvaviscos. ¿Qué? Se metió el malvavisco en la garganta. Esperaré aquí toda la noche si es necesario. Dijo. Como sea. Repliqué mientras me dejaba caer junto a su fuego, había echado 3 encendedores para mantenerlo encendido, y empezaba a sacar mis bocadillos. Después de unas 3 horas, los primeros grillos empezaron a cantar su interminable canto, mientras el último rayo de sol se ponía. Empezaba a sentirme irritado y un poco cansado. Terry estaba completamente despierto, con la mano pegada a la bolsa de malvaviscos. Había vuelto a su mirada eterna en la punta del poste. Terry. Qué cansado estoy. Si no veo un muerto crujiente en la próxima hora, me voy. Ok. Su mejilla sobresalía como la de una ardilla con otro malvavisco. Me acurruqué junto al fuego y empecé a dormitar. Justo cuando estaba a punto de quedarme inconsciente, un fuerte, crujiente y quebradizo sonido de pelado resonó por las colinas y el bosque. Me incorporé de inmediato. Tenía la vista bastante borrosa por haber estado a punto de dormirme, pero podía distinguir la silueta de Terry. Estaba boquiabierto, con los ojos muy abiertos, en la punta del poste. Si hubiera habido un poco de luz de luna, podría haber visto lo que seguramente vería allí arriba, pero la luna creciente estaba justo detrás de los árboles, como el cobertizo. En un instante, Terry estaba en su bicicleta subiendo la colina a toda velocidad, con una bolsa de malvaviscos en la mano. Logré levantarme y llegar a mi bici. Empecé a pedalear como un loco antes de darme cuenta de que se me había salido la cadena. Maldita bici. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, miré hacia atrás, a la punta del poste, una vez más, antes de salir disparado a la cima de la colina. Roy Terrence no era tanto una persona como una figura flácida. Su carne, oscura como la noche, se aferraba a sus huesos con uñas y dientes. Sus rasgos faciales, aunque no del todo evidentes, parecían estar en un estado constante de agonía y alegría extática. Y ese ojo, ese único ojo que le quedaba, en lo profundo de su cuenca, me miraba con odio absoluto y un deseo insaciable. Justo cuando parecía que estaba listo para bajar del alambre y venir a por mí, la débil columna vertebral que sujetaba su cabeza a ese montón de carne y huesos fundidos se quebró, enviando lo que quedaba de su cráneo al fuego que Terry había iniciado. Me regaló una sonrisa radiante y satisfecha antes de desintegrarse en una nube de cenizas. Había estado a mitad de la colina cuando me di cuenta de que me estaba moviendo. Seguí las huellas de bicicleta que Terry había dejado, que se adentraban más en las colinas en lugar de desviarse hacia un lado, donde el sendero conducía de vuelta al vecindario. Justo cuando subía a la cima, vi una delgada figura colgando desde arriba. ¡Oh, no! Grazné. La bicicleta de Terry, esa bicicleta naranja brillante que tanto amaba, estaba destrozada al pie de un poste de teléfono. Arriba, el cuerpo de Terry colgaba inerte. Aunque ya no se parecía mucho a Terry. Terry no llevaba tanto tiempo en los cables como Roy, lo que lo empeoraba aún más. Estaba carbonizado, pero no del todo. Sus ojos se le salían de las órbitas en constante shock. Lo que le quedaba de pelo se erizaba, aún humeando. Los cables, aparentemente interminables, se enredaban en el cuello de Terry como una boa constrictor. De su bracito escuálido y quemado colgaba una bolsa de malvaviscos, derretida en la mano por el calor. La investigación policial no había sacado mucho a la luz. Habían registrado toda la zona y no habían encontrado ninguna evidencia de que alguien hubiera estado allí. Les rogué que registraran los cables telefónicos, pero insistieron en que no había evidencia de que alguien los hubiera tocado siquiera. La búsqueda continuó durante 3 semanas. Después de que la policía finalmente se rindiera, la abuela de Terry falleció. Durante esos últimos días, no le dijo nada a nadie. Solo se sentó y contempló la foto de ella y su esposo por el resto de su vida. Después de vaciar la casa, me ofrecieron el contenido de la habitación de Terry. Su colección completa de películas de terror, figuras de acción y todo lo demás fue donada a Goodwill. Mi petición. Volví unos años después. Habíamos ido a Gastón a visitar a nuestra familia por un tiempo, y les pedí que pasáramos por el vecindario. Cualquier evidencia de nuestra presencia allí, aquellos fatídicos años atrás, había sido barrida por la policía o el clima. Ahora, como antes, solo había basura inútil y postes de teléfono. Justo cuando me disponía a irme, vi algo por el rabillo del ojo. Solo vi un poquito antes de que se alejara volando. Era una bolsa de malvavisco derretida. Encontré el cadáver de un viajero en el tiempo.
Soy estudiante de posgrado de arqueología en una prestigiosa universidad del Reino Unido. No revelaré mi identidad ni el nombre de mi escuela, así que no pregunten. Hace más de una semana, formé parte de un grupo encargado de examinar una excavación en el norte de Inglaterra, una zona boscosa de baja altitud que antiguamente era un pueblo. Ya no se ve mucho más que las tenues hendiduras de antiguas zanjas y trincheras, así como el contorno ocasional de unos cimientos de piedra que se habían hundido en la tierra. No esperábamos encontrar nada fuera de lo común, probablemente algunas herramientas rotas o fragmentos de cerámica. Era el segundo día de nuestra expedición cuando uno de mis compañeros encontró un punto de interés en la cima de una colina cerca del pueblo. Descubrió un hueso y la zona fue rápidamente acordonada. Tras horas de excavar con cuidado, desenterramos restos óseos, de aproximadamente 70 centímetros de profundidad, esparcidos entre tierra y raíces de una forma antinatural, casi retorcida, probablemente indicativo de una muerte violenta. Claramente no fue un entierro apropiado, no había ataúd, y mucho menos una mortaja. Sin embargo, los restos estaban bastante bien conservados, así que nuestro osteólogo pudo hacer algunas estimaciones al observar los huesos. Pertenecían a un hombre, probablemente de mediana edad, y presentaban múltiples signos de traumatismo contundente en el cráneo, las costillas, la pelvis y la columna vertebral, presumiblemente la causa de la muerte. Descubrir restos humanos siempre es un gran logro, pero lo que fue aún más convincente fue lo que encontramos después. Una pequeña caja fuerte de acero inoxidable, a un par de metros del esqueleto. Obviamente, esto causó cierta sorpresa. A pesar de estar abollada y corroída, parecía mucho más moderna que el resto de los artefactos encontrados en la zona, que tendían a ser de origen anglosajón. Al atardecer, fotografiamos la caja antes de empaquetarla y etiquetarla. Por ahora, no podíamos hacer nada con el cuerpo, salvo hacer un par de llamadas para notificar a nuestro departamento de arqueología y a las autoridades locales, como era habitual. Por la mañana, empezábamos a embolsar y trasladar los huesos. En cuanto a la caja fuerte, pudimos llevarla de vuelta a nuestro alojamiento, que también servía de laboratorio improvisado. Mi profesor parecía visiblemente ansioso. Rápidamente radiografió el artefacto y luego lo abrió, era un mecanismo de cerradura y llave bastante simple. Normalmente esperábamos a que las condiciones del laboratorio fueran más óptimas antes de abrir nada, pero todos aquí eran demasiado curiosos como para ceñirnos a estándares estrictos. Dentro de la caja fuerte encontramos una serie de notas. 5 hojas de papel apiladas cuidadosamente una encima de otra. El papel parecía bastante moderno, nada que ver con la época medieval. Así que empezamos a pensar que tal vez los huesos no eran tan antiguos como creíamos inicialmente. Nada tenía sentido. Las notas estaban escritas principalmente a mano, en inglés moderno, nada menos, salvo el encabezado, letra gruesa y negra que decía, Comité de Derecho Temporal de América del Norte. En ese momento, no tuvimos más remedio que sentarnos a leer los documentos página por página. Mi profesor, 6 estudiantes de posgrado y yo. Empezó emocionante, como si estuviéramos desvelando un misterio, pero pronto el ambiente se volvió más sombrío. El contenido de estos documentos nos inquietó bastante a algunos. Una chica se disculpó y, al parecer, condujo sola a casa, más de 300 kilómetros. Para cuando terminamos de leer, mi profesor se había emborrachado y empezó a acusar a uno de nosotros de gastarnos una broma. Parecía más aterrorizado que enfadado. Prácticamente nos gritó durante horas, antes de desmayarse en el sofá. Nadie quería volver a la excavación a la mañana siguiente, así que cada uno tomó un viaje de vuelta a casa por separado. Esa noche, mientras iba en tren, recibí un correo electrónico que confirmaba la antigüedad de los restos. El día anterior habíamos enviado una muestra de colágeno para una prueba rápida, y el análisis demostró que los huesos eran antiguos, de al menos 900 años. Ese mensaje ya no está en mi bandeja de entrada. Al regresar a la universidad, comencé a redactar mi informe del viaje, solo para descubrir que nuestro departamento no tenía constancia de la caja de seguridad ni de la tumba. Es decir, que nadie había ingresado esa información en el sistema todavía. O la habían borrado. Naturalmente, intenté investigar más a fondo, pero la burocracia me lo impidió sin remedio. Los profesores a los que pregunté dijeron que no tenían ni idea de lo que hablaba. Todos me recomendaron que hablara con alguien más, alguien de alto rango. Como mucho, a veces me pedían que dejara mi número de teléfono para que pudieran contactarme más tarde. Por supuesto, nunca lo hicieron. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de mi profesor, notificándonos que ya no era necesario enviar los informes de los estudiantes sobre el viaje.
Se suponía que ese viaje sería nuestra evaluación final del año, y así, sin más, se había abandonado por completo. Quería hablar con los demás posgraduados de ese viaje, pero solo pude contactar con uno de ellos. Nos vimos brevemente en un patio entre clases. Me dijo que se había demostrado que todo era un engaño, y que por eso habían confiscado el artefacto y los huesos. Era difícil creer en sus palabras. Apenas parecía que se lo creyera. Intenté preguntarle a mi profesor sobre todo esto, pero llevaba días sin aparecer por su despacho y no respondía a ninguna de mis llamadas ni correos. No me sentía cómodo en mi habitación. Oía cada paso en el pasillo. Me sobresaltaba cada vez que veía a alguien caminando por la acera, por la ventana. Solo estuve allí un par de horas antes de abandonar la residencia. Tomé mi portátil y una bolsa de viaje. Subí a un tren y viajé hasta la medianoche. Espero ser solo paranoico, pero he tenido una sensación inquietante estos últimos días, como si me estuvieran vigilando o siguiendo. Me sudan las manos cada vez que un desconocido camina detrás de mí durante más de una manzana. He estado solo las últimas 3 noches. Por el momento, estoy en un hotel barato con mi portátil y comida de estación de servicio. Mientras escribo, no dejo de mirar por la ventana, una y otra vez. Una gran camioneta blanca lleva horas estacionada allí. Juro que la he visto antes, probablemente en el campus. Quizás estoy loco. En la excavación, pude hacer una copia de los documentos mientras mi profesor estaba desmayado en el sofá. Voy a transcribir el texto y pegarlo a continuación. Quiero que otros vean lo que yo he visto, y publicarlo en línea es la forma más rápida y anónima que se me ocurre. Quizás alguien más pueda entenderlo. Comité Norteamericano de Derecho Temporal. Informe de operaciones de campo. Categoría: perturbación temporal de clase B. ID del operador: SMDTB 083, Tremel, KT. Fecha de inicio: 20 de diciembre de 2237, después de Cristo. Fecha de viaje: 17 de octubre de 1123, después de Cristo. Ubicación: 54, 3099, -0, 8482. 17 de octubre. El operador Tremel, SMDTB 083, fue desplegado el primer día en que se observó la anomalía. Se descubrió que la anomalía se debía al desplazamiento temporal no autorizado de una pequeña fuente de isótopos radiactivos, aparentemente dañada, probablemente utilizada con fines médicos o industriales antes de ser apropiada. Se sospecha que los responsables tienen afiliación terrorista. Durante el proceso de creación de un dispositivo de dispersión radiológica, una fuga probablemente los obligó a deshacerse de las pruebas. En ese momento, la fuente no podía observarse de cerca. Fue depositada en las afueras de una pequeña y aislada aldea agrícola de Inglaterra, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de York. Se estima que la población de la zona es de entre 60 y 70 personas. Como era de esperar, con el uso de la máquina XLB, la tecnología digital no se materializó durante el transporte. El manifiesto del operador incluye tecnología analógica mecánica, toda contabilizada, incluyendo bolígrafo y papel, brújula magnética, telescopio de campo montado, herramientas de ingeniería y médicas, raciones no perecederas, válidas para 30 días, linterna, con 3 litros de aceite, traje de protección contra materiales peligrosos y una tienda de campaña individual. A su llegada, se estableció un puesto de observación seguro en una ladera herbosa, a 100 metros contra el viento del asentamiento. La posición está lo suficientemente cerca como para ser visual, pero lo suficientemente alejada como para garantizar la seguridad y la no interferencia, según el protocolo de NADIC. De todos modos, la comunicación se volvió impráctica, ya que los sujetos hablan un idioma arcaico. 19 de octubre. Durante los últimos 2 días, los aldeanos, sujetos, han mostrado curiosidad por el dispositivo, muy dañado y parcialmente desmontado. Como era de esperar, desconocen su naturaleza peligrosa. Lo manipulan constantemente y realizan lo que parecen ser experimentos rudimentarios. Se han utilizado herramientas, como hoces y cuchillos, para desmantelar aún más el dispositivo. 20 de octubre. Muchos sujetos han comenzado a recuperar restos de la carcasa del dispositivo e incluso a extraer polvo radiactivo directamente del núcleo. Incluso llegan a aplicarlo al cuerpo, quemarlo y consumirlo. Los sujetos parecen fascinados por la fotoluminiscencia del polvo y lo exhiben abiertamente. La mayoría de los habitantes de la aldea han entrado en contacto cercano, probablemente creyendo que la fuente de radioisótopos es sobrenatural, o valiosa. En algunos hogares se ha comenzado a mezclar pequeñas cantidades de polvo en el vino o el guiso, posiblemente como ingrediente especial o suplemento dietético. Se han observado casos aislados de náuseas y vómitos intensos con un microscopio de campo.
Como reacción, se han distribuido remedios herbales. También se han observado casos de movimientos musculares descoordinados. 22 de octubre. El comportamiento de los sujetos ha cambiado drásticamente. Algunos han comenzado a mostrar fervor religioso en forma de procesiones y rituales comunitarios, que a menudo involucran el dispositivo nuclear o materiales radiactivos. Los síntomas físicos del síndrome de radiación aguda, SRA, se han vuelto más comunes, incluyendo hinchazón/enrojecimiento de la piel, ampollas, úlceras, etc. 3 muertos, 2 hombres y una mujer. Los 3 cuerpos fueron transportados en carretas y enterrados en fosas separadas en el perímetro del asentamiento. 23 de octubre. Se observó una pérdida masiva de cabello entre los sujetos. Mechones enredados yacen en la tierra y ondean con el viento. A muchos sujetos se les han ennegrecido las uñas o se les han caído por completo. Algunos han intentado abandonar la aldea, pero figuras de autoridad, líderes religiosos, posiblemente ancianos, se lo han impedido. A pesar de los efectos adversos, la veneración por la fuente de radioisótopos continúa en gran medida, en algunos aspectos, similar a un comportamiento de culto. Se han construido santuarios improvisados con restos y piezas del dispositivo nuclear. Por la noche, el tenue resplandor de los materiales radiactivos es apenas visible desde el puesto de avanzada. 24 de octubre. El número de muertos ha aumentado rápidamente. Se han comenzado a utilizar fosas comunes para entierros. Los sujetos parecen confundidos por los acontecimientos, algunos entrando en pánico. Debilitamiento de los cuerpos. Pérdida de peso, malformaciones, hematomas. Se observan marcas de quemaduras por radiación e hinchazón en las manos. El barbero del pueblo ha realizado procedimientos rudimentarios de amputación en los dedos y extremidades de varios sujetos. Malos olores transportados por el viento, descomposición, desechos humanos. 25 de octubre. La muerte de los sujetos ha continuado a un ritmo rápido. El deterioro psicológico y físico es claramente evidente. Se ha observado deterioro cognitivo en forma de confusión y delirio. Los sujetos tienen dificultades para recordar rutinas familiares, como la agricultura, las tareas domésticas, la preparación de alimentos, y presentan una desorientación grave. Muchos caminan en círculos o permanecen de pie sin rumbo, murmurando. Las convulsiones son frecuentes. Se presume que los sujetos sufren hemorragias internas, sangre expulsada por las encías, la nariz y, en casos excepcionales, los oídos. Los sujetos se han rascado compulsivamente las quemaduras por radiación, lo que les ha provocado más lesiones. Aparentemente, un intento de limpiarse de contaminación invisible. Sonidos observados. Cánticos, oraciones, llantos, toses, gemidos y gritos intermitentes. 26 de octubre. Se observa confusión y trastorno mental graves. Este comportamiento sugiere, en conjunto, una radiopsicosis, es decir, una enfermedad somatopsíquica causada por SRA. Los sujetos experimentan lo que parecen ser alucinaciones o delirios, probablemente causados por encefalopatía radiotóxica. Reaccionan a estímulos inexistentes y se comportan de forma paranoica. Se observan casos de agresión. Los sujetos se provocan con facilidad y recurren a la violencia con rapidez. No se han enterrado cadáveres desde el 25 de octubre. 8 cuerpos, muertos o posiblemente en coma, bordean los senderos del pueblo, tirados en el barro y abandonados. Lobos y zorros han comenzado a aparecer en el perímetro del pueblo buscando alimento. Los sujetos los ahuyentaron con antorchas. Cifra de muertos estimada: entre 18 y 24. El barbero del pueblo ha comenzado a diseccionar cuerpos expirados para observar su estado interno. Cirugías rudimentarias realizadas en sujetos vivos, sangría, trepanación, han provocado infecciones y la muerte. 27 de octubre. Algunos sujetos muestran signos de profunda pasión religiosa y posible búsqueda de chivos expiatorios, lo que resulta en exhibiciones públicas de linchamientos y quemas en la hoguera. Los sujetos presentan paranoia. Probablemente creen que han sido víctimas de maldiciones o castigos divinos. Algunos rezan fervientemente o veneran reliquias. Se observa autoflagelación. Documentado. Un sujeto masculino se golpea repetidamente la cabeza contra un árbol. Estado físico de los sujetos: pérdida de dientes, vómitos con sangre, quemaduras graves por radiación, necrosis localizada. Grandes áreas de la piel están enrojecidas, ampolladas y descamadas, dejando al descubierto el tejido subyacente. Muchos sujetos están demasiado débiles para moverse o incluso mantenerse en pie, otros muestran intensa inquietud y agitación. Quienes aún se mueven se han vuelto audaces y deambulan fuera del pueblo. En 2 ocasiones se han acercado alarmantemente al puesto de observación.
Es posible que hayan notado una presencia extraña, aunque poco probable. 28 de octubre. Usando un traje de protección, el operador se aventuró a la aldea por la noche e interceptó de forma encubierta 2 cadáveres que habían caído cerca del bosque. Las autopsias se realizaron en una tienda de campaña improvisada, a 50 metros al norte del puesto de observación. Cadáver 1. Hombre, de aproximadamente 35 años. Le faltan 3 dedos. Hinchazón en la parte superior del cuerpo. Pérdida de cabello. Pérdida de piel. Daño renal y pulmonar considerable. Hemorragia interna. Se determinó que la causa de la muerte fueron complicaciones respiratorias. Cadáver 2. Mujer, de aproximadamente 60 años. Pérdida de cabello. Piel con manchas y ampollas. Hemorragia interna, ojos, extremidades, tracto digestivo. Se determinó que la causa de la muerte fue septicemia. La mayoría de los sujetos de la aldea probablemente hayan estado expuestos a entre 5 y 10 sieverts de radiación ionizante, variando según la persona. 29 de octubre. Aunque el examen directo del artefacto nuclear resultó inviable, los restos se identificaron como tecnología de mediados del siglo XXIII, lo que coincide con la supuesta cronología de origen. Las marcas de quemaduras en los restos indican que el desplazamiento temporal fue facilitado por una máquina TRS-05, producida y obtenida ilegalmente. Documentado. Un sujeto masculino practica canibalismo cuando cree que nadie lo ve. Número de muertos. Entre 35 y 40. Lobos, zorros y cuervos han podido entrar en la aldea con mayor frecuencia, alimentándose de cadáveres y personas incapacitadas cuando es posible. 30 de octubre. Día 14. El estudio de la perturbación está próximo a concluir. La recomendación final es esterilizar la aldea. En otras palabras, para garantizar la estabilidad de la cronología, contener la exposición a la radiación y, posteriormente, limpiar la zona. Se estima que la aldea experimentará una completa desaparición demográfica en 7 o 10 días. Entre 21 y 24 días después de la exposición inicial. El regreso a la base está programado para dentro de 5 o 6 días. La máquina XLB se está preparando para su partida. 31 de octubre. Sujetos con trastornos mentales localizaron el puesto de operaciones a las 3 am, procedieron a provocar incendios y a destruir el equipo con hachas y otras herramientas. La máquina XLB resultó parcialmente dañada. El operador logró huir de la situación y pasó desapercibido. La máquina XLB requiere mantenimiento para su correcto funcionamiento. El examen inicial indica que esto es potencialmente factible, pero muy difícil debido a la falta de fuentes de energía y herramientas avanzadas, así como a la presencia de sujetos cada vez más peligrosos e inestables. El regreso a la base podría retrasarse. El puesto de operaciones de campo se reubicará más lejos, manteniendo la visibilidad de la aldea. En este punto, la fuente de isótopos radiactivos ha sido completamente desmantelada, con fragmentos dispersos por toda la zona de la aldea. Múltiples estructuras han sido quemadas, parcial o totalmente. Algunos incendios parecen involuntarios, pero muchos sujetos muestran signos de piromanía ceremonial, se desconocen los motivos. Sujetos débiles fueron llevados a la iglesia, hacinamiento, suciedad. La zona está en silencio, los pájaros ya no cantan. Los cerdos del pueblo se han escapado de los corrales y han comenzado a alimentarse de los restos, hambrientos y probablemente irradiados. Los perros del pueblo también han recurrido a este comportamiento, piel necrótica, pelaje irregular, muy agresivos. 1 de noviembre. Nuevo puesto de operaciones. Improvisado pero oculto. Las labores de mantenimiento de la máquina XLB no han tenido éxito hasta el momento. Durante el ataque del día anterior, las herramientas de ingeniería sufrieron daños, lo que dificulta las posibles reparaciones. Carcasa de contención. Agrietada, dejando al descubierto la mecánica interna, problemático pero reparable. Cámara espacio-temporal. El núcleo está equilibrado y seguro. Interfaz de calibración FT. Error de índice, ligero eco barra descarga. Nódulo de anclaje. Indica deriva, solo 99,93% estable. Motor Casimir. Campo sobreextendido. Peligrosamente cerca del colapso si no se trata, urgente. Manifiesto de suministros restantes. Bolígrafo y papel, brújula, telescopio de campo, dañado pero utilizable, herramientas de ingeniería y médicas, muy dañadas, raciones estables, válidas para 8 o 10 días más, linterna, aproximadamente 0,8 litros de aceite restantes. El traje de protección y la tienda de campaña están quemados e inutilizables. Las operaciones, y el descanso, deberán realizarse al aire libre.
El uso de linterna se limitará drásticamente para contrarrestar el riesgo de nuevos descubrimientos. La disminución de la población de la aldea continúa al ritmo previsto. Número de muertos. Entre 45 y 50. 2 de noviembre. Situación de suministro. Crítica. Estado de la máquina XLB. No funcional. Se están revisando los planes de contingencia de los operadores. Sujetos agresivos. Menor número, aún activos. Interior de la iglesia. Pila de cadáveres. Muertos. Más de 55 contabilizados. 3 de noviembre. Mantenimiento adicional ineficaz. La seguridad de los operadores es crucial, plan de contingencia de defensa activado. Se aproxima una tormenta. Las notas se guardarán en una caja fuerte. El sol no sale. ...3 de enero. El sol no sale. El sol no sale. No puedo con esto, la escuela empieza el lunes, ¿cómo voy a ir a clase si está tan oscuro que no se ve la mano a 8 centímetros de la cara? Al levantarme, pensé que era invierno, ¿sabes? El sol se esconde y se queda más tiempo cuando hace frío. Pero al mediodía ya sabía que algo iba a pasar. El sol ya debería haber salido, me está empezando a dar miedo. Han venido vecinos a pedir cosas, ya que no quieren ir corriendo a la tienda, e ignoran el problema de que no hay sol. Por lo visto, la oscuridad se pone aún peor cuando intentas salir del vecindario. Es mejor quedarse aquí hasta que todo esto pase, fingiendo que no pasa nada. Papá estaba durmiendo en el sofá esta mañana. Creo que él y mamá se pelearon otra vez. No se hablan, y mamá ha estado llorando, aunque hace todo lo posible por disimularlo. Dios mío, ya es bastante malo que el mundo se esté acabando. No tengo tiempo para preocuparme por el matrimonio fracasado de mis padres. 4 de enero. Las farolas se apagaron y no se han vuelto a encender. Afuera ahora parece el paraíso invernal de Satanás, con tanta nieve y tan oscuro. Veo otras casas al otro lado de la calle, las luces brillando por la ventana como faros en la noche. La única razón por la que puedo distinguir algo en mi jardín es por la luz que entra por la ventana de mi sala. Mamá y papá no se hablan. Dios mío, se podría cortar la tensión con un cuchillo. Ojalá pudiera salir a fumar, pero juro que papá sufrió un derrame cerebral cuando me vio abrir la puerta trasera. No sé cómo espera que vaya a la escuela si ni siquiera puedo salir al porche trasero a tomar aire. Pero da igual. Por ahora, solo estoy entre abrir la ventana de mi habitación y hacer lo que puedo para que el humo salga. Tengo 16 años, puedo tomar mis propias decisiones. 7 de enero. Bueno. Supongo que no iré a la escuela. El sol aún no ha salido. El fin de semana ha sido un aburrimiento de muerte, solo viendo cómo oscurecía afuera, si es que eso es posible. Incluso empecé a prepararme antes de darme cuenta de qué demonios estoy haciendo. Y bajé a preguntar si podía quedarme en casa. Mi padre me dio el visto bueno, y me dijo que podía quedarme en casa mientras estuviera oscuro. Es la primera vez que reconocemos lo rarísimo que es, y es la única forma de reconocerlo. Intenté encender la tele, a ver si había algo en las noticias sobre esto, pero solo había estática. Ni siquiera pude conectarme a ningún canal local. Todo es nieve. El teléfono también está muerto. Intenté llamar a Isla y Lidia y no hubo respuesta. Ni siquiera comunicaba. Funcionó anoche cuando hablé con Lidia. Vive a pocas cuadras y allí también está oscuro. Sin embargo, Isla vive en la ciudad, no en Bartonville, y por lo visto hace buen sol allí. Dijo que vendría hoy a ver si sigo inventando chorradas. No son chorradas. El sol se ha ido y no da señales de volver. 8 de enero. No es solo que el sol esté desapareciendo. Se están apagando las luces. Empezó en la cocina. Bajé e intenté encender la luz, pero no hubo respuesta. Grité llamando a papá y le dije que la bombilla de la cocina se había fundido. Se puso pálido. La encendió y lo oí maldecir por primera vez en mi vida cuando seguía sin funcionar. Intenté decirle que revisara el interruptor, pero estaba claramente furioso. Para cuando mamá entró, él estaba balbuceando tonterías sobre que le habían quitado las luces y que mamá tuvo que ayudarlo a acostarse. Me pregunto si esto tendrá algo que ver con por qué llegó tarde al trabajo estas últimas semanas. No sé a qué se dedica, pero estoy empezando a volverme un poco loco y paranoico. Isla no apareció ayer. Se quedó despierta hasta la medianoche y no apareció. Quizás se despistó o quizás se olvidó, es así. Apuesto a que se olvidó. 9 de enero. Media casa está a oscuras ahora, incluyendo mi habitación, pero eso no es lo peor.
Mirar la calle es mi único entretenimiento aparte de leer, y me estoy poniendo demasiado nervioso para concentrarme en eso. Abrí un poco la ventana mientras miraba la calle y entonces lo oí. Durante los últimos días, solo he oído el viento al abrir la ventana. Hoy oí susurros. Sí, pensé que quizá por fin había abierto la ventana y estaba oyendo cosas, pero apreté la cabeza contra la mosquitera para escuchar mejor. Fue entonces cuando oí el chasquido de algo parecido a garras trepando por el lateral de la casa. Tiré de la cabeza hacia atrás justo a tiempo de ver esas garras aterrizar en el alféizar. Me quedé paralizado cuando esa cosa se alzó a la altura de mis ojos. Probablemente era de mi altura, quizá un poco más grande, completamente negro, con mechones de pelo o pelaje que le salían de la coronilla y los hombros. No tenía ningún rasgo facial aparte de unas orejas grandes y puntiagudas y unos ojos rojos y brillantes, más grandes que mi puño cerrado. Parpadeó un par de veces, como si también estuviera sorprendido de verme. Sus garras atravesaron el mosquitero mientras yo lo miraba. Me estaba volviendo loco, ¿no? Su enorme mano tanteó mi escritorio antes de posarse en mi último paquete de cigarrillos. Los retiró de un tirón, los agitó frente a mi cara y luego desapareció de mi vista con un chillido de locura. Grité con todas mis fuerzas antes de cerrar la ventana de golpe. Mi padre entró y, cuando le conté lo que vi, se echó a llorar. Se hizo un ovillo en el suelo y empezó a sollozar. Tuve que arroparlo. Le pregunté a mi madre qué le pasaba, pero no pudo responderme. Lo único que sabía con certeza era que había vuelto a finales del 2 de enero, con cara de paranoico y oliendo a perfume de otra persona. No sé qué es peor, si el hecho de que mi papá aparentemente tenga una aventura o la tranquilidad con la que mi mamá lo dijo. Al parecer, llevaba meses siguiéndolo, y probablemente años. Años. Fue solo esa noche que lo pilló. Dios, ojalá pudiera volver a mi casa del árbol y esconderme un rato, pero no me imagino salir de esta casa ahora mismo. No con esas cosas que hay ahí fuera. Ríen y susurran, aunque no tengan boca. 10 de enero. Anoche la oscuridad se apoderó de una casa. El parloteo de esos bichos era tan fuerte que me despertó. Nos apinamos frente a la ventana de la sala y vimos cómo docenas, quizás incluso 100, de esos monstruos rodeaban la casa de enfrente. Rompieron las ventanas, arrancaron la puerta de las bisagras y entraron en masa. Los Kindy empezaron a gritar segundos después de entrar. Gritaron durante lo que parecieron siglos. Y lo único que pudimos hacer fue quedarnos allí parados y mirar. Después de eso, papá corrió por la casa, apagando todas las velas y todas las luces que aún funcionaban. ¿Está seguro de que les atrajo la luz? No lo entiendo, pero sinceramente no voy a discutir con el tipo que claramente está a 2 pasos de un colapso mental. Los Kinny seguían siendo los que más luces tenían encendidas. Voy a tener los muslos llenos de moretones de tanto chocar con todo a cada paso. Solo puedo usar la linterna para escribir en mi diario. El resto del tiempo tengo que dejarlo a oscuras. Solo puedo mirar la oscuridad fuera de la ventana. 11 de enero. 2 casas más quedaron destrozadas durante la noche, quizá la noche, ya no lo sé. Ahora todo el día cuenta como la noche. Y ahora no hay mucho más que hacer que dormir. Cada vez veo mejor en la oscuridad, aunque no todo lo que se ve es genial. Los monstruos acaban de derribar la casa de los Kimby. No queda nada más que un montón de leña. La casa de los Lot y los Jarvis también está destruida. Entre los escombros a veces veo formas oscuras moviéndose a su alrededor, probablemente más monstruos. Ojalá pudiera ver la casa de Lydia, pero está demasiado lejos. Espero que esté bien. Está claro que mi padre se preparó para estar aquí mucho tiempo, tenemos suficiente comida enlatada para que dure hasta fin de siglo. Algo en esa última noche normal lo asustó. Y aunque él y mi madre claramente se separarán en cuanto puedan, todavía se preocupa por nosotros. Incluso si nos traicionó. Estoy demasiado cansado para estar enojado. Y demasiado asustado. Quizás apagar las luces fue la decisión correcta, pero quién sabe. 12 de enero. Rislil. Ese es el nombre de la otra mujer de papá, o en este caso, hombre. Esto no puede ser fácil. Estaba en la sala mirando la nieve cuando vi una forma oscura cruzar el césped a toda velocidad. Casi grité llamando a mi padre cuando oí que alguien entraba corriendo por la puerta, pero entonces oí una voz. Dios, por favor, déjame entrar. No sé qué me hizo girar el pomo, pero el tipo casi me aplasta por el pánico al intentar entrar. Tenía la cara destrozada por las garras de algo, y justo después de cerrar la puerta, oí que algo más se estrellaba contra ella, seguido de un grito de rabia. Esa cosa le pisaba los talones y yo ni siquiera la vi.
Mi padre se lo confesó todo a mi madre en la otra habitación cuando Rhys casi se cayó en sus brazos, sollozando, porque no solo veían cosas. Mamá salió sola después de unos minutos, con los ojos secos y un botiquín de primeros auxilios en la mano. Le curó la cara a Rhys mientras este le explicaba lo que había estado pasando por toda la manzana. Los monstruos, o sombras, como él los llamaba, se sienten atraídos por la luz. Papá tenía razón. Pero también les gusta el calor. Rhys vio a algunos acurrucados alrededor de una casa en llamas como un grupo de perros frente a una chimenea, pero no trajeron la oscuridad. La otra cosa, sí. Papá y Rhys se niegan a dar más explicaciones, pero al parecer esa noche vieron algo. Algo desconocido. Rezo para que salga pronto el sol. Papá apagó la calefacción y nos estamos abrigando. 13 de enero. Me cae bien Rhys. Suena fatal, lo sé, es el que les está arruinando todo a mis padres. Pero es muy simpático. Está ayudando a tapiar las ventanas para que salga poca luz y calor, pero deja mirillas para que yo pueda vigilar. Intenta animar el ambiente contando sus historias de viajes. Al parecer, recorrió toda Europa de vacaciones de verano después de graduarse. Si alguna vez me interesa, al parecer puede recomendarme los mejores lugares. Prefiero ir a cualquier parte para escapar de esta maldita oscuridad. Creo que incluso a mamá le cae bien Rhys, o al menos se está portando bien. No hay margen para ser un imbécil mientras el mundo se esté acabando. Y papá, se ve feliz cuando está con Rhys. Más feliz que nunca con mamá. Joder, si sigo llorando sobre mi diario, voy a hacer que la tinta se corra. Ahora casi veo en la oscuridad como un gato, aunque Rhys me dio un montón de pilas nuevas para mi linterna, así que mi letra es legible. 14 de enero. El monstruo que me robó los cigarrillos ha vuelto. Sé que era él, porque ha convertido las colillas en un collar espeluznante. Mierda, me vendría bien un cigarrillo. Estaba mirando por las rejas de la barricada de mi ventana, golpeando el cristal con las garras y haciendo más ruidos raros. Rhys me enseñó su arma. Dice que si el monstruo intenta abrirse paso, se asegurará de matarlo. Nunca me había sentido tan aliviado. Mientras tanto, lo llamo Nick, abreviatura de nicotina, y duermo en la habitación de mis padres. Bueno, la habitación de mamá, papá, y Rhys. Ahora los tres ocupan una habitación en el sótano. Ojalá nos contaran lo que vieron esa noche. 15 de enero. Nick, mierda. Ni siquiera sé cómo. Acabo de oír a Rhys y a papá gritar y al bajar al sótano, lo encontré sangrando por todas partes y a Rhys intentando meterle una bala en la cabeza a Nick. Falló 2 veces y terminó dándole en el brazo una vez. Se desbocó el tiempo suficiente para que Rhys y yo pudiéramos arrastrar a papá a la planta baja y cerrar la puerta. Nick está atrapado en el sótano y no puede subir, pero lo oigo subir y bajar las escaleras. Papá está muy jodido. Mamá empezó a rezar mientras le curaba el cuello. Todavía se ve muy pálido y pierde el conocimiento de forma intermitente. Rhys se agarra la mano y llora desconsoladamente. Creo que mi papá se está muriendo. 16 de enero. Papá ha muerto. ¿Falleció en algún momento? Bueno, no sé realmente cuándo. Todos los relojes se han parado y llevan días sin funcionar. Es como si el tiempo ya no fuera real. Es solo una noche eterna hasta nuestra muerte. Miré por la ventana y vi que en el jardín delantero había algunos cuerpos más. Todos bastante destrozados, pero reconocería el abrigo rosa fucsia de Lidia en cualquier lugar. Creo que el resto de los cuerpos son de su familia, pero no estoy seguro. Probablemente tampoco podré, aunque pudiera acercarme a ellos. Todos vamos a morir. Mamá está tumbada en la cama y Rhys cuenta sus balas entre sollozos. Solo necesito saber que tiene más de 3. 17 de enero. Después de esconder el cuerpo de papá en la oficina, Rhys nos sentó a mamá y a mí y nos contó lo sucedido. Se habían encontrado junto al viejo hospital estatal, planeando dar una vuelta en el coche de papá y dejar el de Rhys escondido por ahí. Papá nunca trabajó hasta tarde en su vida, lo que, por alguna razón, me saca de quicio. Siempre me regañaba cada vez que faltaba a 1 o 2 clases, y todo este tiempo estuvo prácticamente saliendo a toda velocidad del trabajo para encontrarse con su novio. Al atardecer vieron a los monstruos. 2 de ellos, sin contar las sombras que rodeaban al que casi parecía humano, solo que era demasiado alto y pálido, y tenía los ojos negros como la noche. El otro estaba encorvado y era una especie de criatura babeante con unas fauces demasiado pequeñas para todos sus dientes. Pero estaba claro que estas 2 criaturas no eran amigas. El rey, así llama Rhys al de las sombras, aparentemente atacó primero, pero la bestia contraatacó. Fue entonces cuando el cielo empezó a oscurecerse, a pesar de que el sol aún se asomaba en el horizonte.
Observaron cómo el cielo se oscurecía mientras las criaturas seguían luchando. Salieron de allí como si nada antes de que oscureciera demasiado. Ambos se fueron a casa y se dijeron que los habían drogado. Esa era la única explicación para la inexplicable mierda que habían visto. Pero ambos se encontraron preparándose. Papá recogiendo toda esa comida enlatada y Riz sacando el arma del almacén y asegurándose de tener munición. Esto no tiene nada que ver con nosotros. El rey y la bestia nos acaban de meter en medio de su fetiche y todos vamos a morir por ello. 18 de enero. Mamá se va a suicidar. Riz y yo no vamos a detenerla. Esta noche no va a terminar. Mamá lo sabe. El sol nunca volverá. Nick sigue en el sótano, subiendo y bajando esas escaleras. Está esperando a que aparezcan sus amigos para matarnos a todos, descuartizarnos. Riz va a hacer una última resistencia cuando eso suceda, pero mamá ya no puede esperar a que salga el sol. Me sentó y me dijo lo mucho que significo para ella, que todavía quiere a papá aunque la haya lastimado muchísimo. Que no pensará mal de mí si no estoy listo para terminar con esto. No lo estoy. Pero me alegra que se tome unas pastillas y se duerma tranquila en lugar de aceptar la oferta de Riz de usar su arma. No sé si podría soportar oír el disparo. Soy tan cobarde, debería estar con ella ahora mismo. Pero tengo demasiado miedo de morir. Solo tengo 16 años. No quiero morir. 19 de enero. Esta será mi última entrada. Nick y los demás irrumpieron anoche, justo por la puerta del sótano. Riz eliminó a muchos, pero no estoy seguro de si continúa con vida. Ya no oigo disparos. Estoy encerrado en mi habitación, no dejo de oler el olor a los cuerpos en descomposición de mis padres y me dan ganas de vomitar. ¿Por qué? ¿Por qué no fui con mamá ayer? No quiero morir. Los oigo en el pasillo. Me buscan. Sienten mi calor, aunque tenga los dedos entumecidos y mis dientes no dejen de castañetear. Puedo oírlos susurrar mi nombre. Voy a salir corriendo por la ventana. No dudo que me muera de frío, pero prefiero eso a que me hagan pedazos. He oído que es bastante agradable morir de frío. Uno simplemente se duerme. Adiós. Encontré esto en el ático de una casa que estoy restaurando. Hubo una ventisca terrible hace unas décadas que destruyó un montón de casas, pero nada como esto. Quizás sea una broma. Quizás sea una tarea de escritura creativa o el comienzo de una novela. Solo puedo decir que anoche se puso el sol, pero esta mañana aún no ha vuelto a salir. Trabajo para el gobierno, rehabilitando dioses antiguos. Me dijo que no podía pronunciar su nombre, así que lo llamé Bob. En un trabajo como este, hay que buscarse la gracia, y ver la etiqueta que Bob puso lentamente en la caja de 2 pisos que contenía a este dios arcano fue bastante gracioso. Le guste o no a Bob, ese será su título de ahora en adelante. Mientras esté aquí, etiquetado en nuestro sistema, solo se le conocerá como Bob. La emergencia siseante. La mente insecto retorcida. El hambre ardiente bajo la oscuridad. Todos estos son ahora solo alias añadidos a su archivo. Antiguos nombres de usuario para algo que una vez habitó en una dimensión de bolsillo a 6000 pies bajo el suelo de una meseta erosionada en el oeste de China. Ahora Bob es solo una entrada en una larga lista de cosas que han sido categorizadas, organizadas y detalladas. Afirma ser uno de los dioses antiguos que descendió a la tierra y ayudó a forjar la letanía de vida que surgió del Cámbrico, y que una vez fue adorado por una subraza de humanos, posiblemente los denisovanos. Pero yo no adoro a nada, y mucho menos a Bob. Le saqué suficiente para terminar la entrevista de ingreso, pero como todos, seguía exigiendo adoración y sacrificios. Creo que le daré una semana solo, y luego haré que los chicos saquen su jaula al área de juegos abierta donde pueda ver a los demás dioses antiguos primigenios jugando. Sé que los percibe, a los demás. La mayoría probablemente lo dejarán en paz, siempre que no intente intimidarlos primero. Pero tenemos algunos con mucha actitud y nada les gusta más que meterse con el nuevo. Podía sentir su ansiedad mientras se revolvía en su jaula. Ritmos palpitantes de carne rodando en planos no euclidianos que me hicieron lagrimear los ojos y palpitar la corteza visual. Podía notar que estaba incómodo. Sabía que había peces más gordos en el estanque y que le espera un mal momento cuando los conozca. Lo que hay que recordar con estos tipos es que si estaban escondidos, probablemente no eran para tanto. Se necesitó un pequeño ejército y 3 años para excavar a Bob, y creo que eso dice todo lo que necesitas saber sobre él. Agatha. Me gusta Agatha. Es vieja. Es sabia. Es graciosa. Pensar que la encontramos atrapada en una caverna bajo París.
Llevaba atrapada allí más de 100 millones de años. Sin estimulación. Sin entretenimiento. Nada. Uno de los otros dioses antiguos la puso allí, y no pudo salir por mucho que lo intentara, hasta que la encontramos. La primera señal de Agatha que llegó a mi escritorio fue un informe de una perforación inusual realizada por una empresa contratada para el mantenimiento del sistema de alcantarillado de París. Inevitablemente se toparon con las catacumbas, como suele ocurrir, y mediante una complicada metedura de pata, abrieron un agujero en una serie de cámaras subterráneas aún no descubiertas. Estas no eran artificiales ni tenían nada que ver con las catacumbas. Vastos espacios abiertos llenos de líquenes brillantes y estalactitas color hueso de 3 pisos de altura. Un inframundo berniano oculto bajo una de las ciudades más pobladas del mundo. Creo que todavía lo están cartografiando, pero eso es asunto aparte. ¿Cómo se les escapó? No lo sé. Quizás otros sí lo descubrieron, pero echaron un vistazo a esa oscuridad dolorosa y se dieron la vuelta. Eso sería lo más sensato, sin duda. Nunca sabré por qué esos obreros de la construcción anduvieron hurgando por ahí abajo, pero fue una de las peores decisiones que se pueden tomar. Entré con un equipo 3 días después de su desaparición. 2 guardias y un asistente que no se callaba. Más de una vez, el guardia a mi izquierda me lanzó una mirada cómplice. Una especie de mirada de ¡ay, Dios mío, aquí vamos! Mientras el asistente hacía otra pregunta ingenua. Puse los ojos en blanco y dejé que el guardia y yo compartiéramos el momento. 2 agentes experimentados que encontraban al novato un poco irritante. Ese tipo de momentos sociales rutinarios, interacciones humanas básicas, no son lo mío. Pero he aprendido que no está mal practicar la normalidad de vez en cuando. Aún así, el asistente seguía parloteando, felizmente inconsciente de lo mucho que estaba molestando a todos. Podría haberle dicho que parara, pero no soy idiota. Es como ese chiste de los 2 excursionistas que ven un oso, y uno de ellos se arrodilla y empieza a atar los cordones. Entonces su amigo se gira y dice: ¿qué haces? Nunca escaparás de un oso. Y el tipo responde: no tengo por qué. Solo tengo que dejarte atrás. Así que sí, dejé que el asistente siguiera hablando en voz alta mientras nos adentrábamos en las cavernas, con el inquietante resplandor del líquen fluorescente. ¿Qué crees que encontraremos aquí abajo? Preguntó. Si encontramos uno antiguo, ¿de qué tipo? Probablemente un cieno. Respondí mientras palmeaba las inscripciones de la pared. Los símbolos, del tamaño de un torso, habían sido grabados en la piedra con lo que parecía ácido. ¿Como el último que trajiste? Preguntó el asistente con voz alegre. ¿Cómo se llamaba? ¿La sombra reptante que mora bajo nuestros miedos? Resoplé. De ahora en adelante me llamaré Alfie. Dije antes de levantar un dedo para evitar más preguntas. Vi un único punto de luz más adelante, parpadeando, pero claramente visible en la oscuridad tónica. Cuando llegamos, descubrimos que era una linterna frontal de un solo diseño moderno, con las pilas casi agotadas. Encontramos a nuestros trabajadores desaparecidos. Refunfuñó uno de los guardias mientras la empujaba con el pie. Sin decir palabra, los 2 hombres armaron sus armas. Uno se deslizó hacia la punta, el otro hacia atrás. Seguimos mi camino, pero aceleramos el paso a algo más tranquilo. Leí la entrevista de ingreso para, Alfie. Murmuró el asistente con nerviosismo. Decía que era el progenitor de todos los cefalópodos. ¿Es cierto? Tiene sentido. Son tan alienígenas. Puse los ojos en blanco. Si me dieran un céntimo por cada uno de esos bichos que afirmaban haber inventado los pulpos, sería rico. Pero tiene sentido. Su anatomía, sobre todo su sistema nervioso central, es completamente diferente. Algo surgió de la oscuridad a nuestra izquierda. Un hombre calvo con un mono roto y sucio. Gruñó como un animal mientras derribaba al ayudante al suelo y hundía la cara en su pecho. Este peculiar método de ataque despertó mi curiosidad, y observé con desinterés cómo 2 hombres se retorcían en el suelo mientras mi ayudante chillaba y lloraba de dolor. La pelea, si es que era una pelea, iba fatal. No dejaba de intentar meter sus dedos ensangrentados bajo la cara del hombre, luchando por separar la cabeza sin rasgos distintivos de su pecho. Finalmente, sus gritos se volvieron incómodos y le hice un gesto al guardia más veterano, quien disparó al atacante sin esfuerzo. 2 impactos en el torso, uno en un lateral de la cabeza. Las heridas de salida no eran típicas. Eran punciones sin sangre, como agujeros de dedos en film transparente. El atacante seguía desplomado, pero su cabeza seguía pegada al pecho del joven, casi como si la hubieran pegado allí.
El ayudante seguía gritando, un grito ensordecedor mientras se señalaba el pecho inútilmente. Quítamelo. Quítamelo. Quema. Me acerqué e intenté apartar al atacante, pero algo les había pegado la piel. Otro tirón, y nada. Confundido y, admito, intrigado, puse un pie en el hombro del ayudante y tiré con todas mis fuerzas. Sin que nadie me lo dijera, los dos guardias se acercaron y ayudaron. Supimos que estábamos cerca cuando los gritos histéricos del ayudante alcanzaron un punto álgido y se desmayó durante unos fugaces segundos antes de recobrar la conmoción. Se quedó allí gimiendo mientras terminábamos el trabajo, destrozando finalmente a los dos hombres con un ruido como el de una bota al ser sacada del lodo profundo. Finalmente, al separarlos, vi que la cara del atacante no era una cara en absoluto. Era una huella dactilar, con las crestas salpicadas de pequeños orificios del tamaño de un guisante que rezumaban un líquido transparente que humeaba y chisporroteaba al aire libre. El ayudante seguía tendido donde lo habíamos dejado, gimiendo mientras se palpaba con cuidado el pecho destrozado con manos temblorosas. La piel se disolvía ante nuestros ojos, e incluso su esternón empezó a marchitarse y a descolgarse como cartón mojado. Se le veía latir el corazón, como en una caricatura. ¡No! 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 Murmuró mientras miraba su propia carne desmoronada. Le hice un gesto al guardia con la cabeza, y él le disparó. «Supongo que es uno de los trabajadores», preguntó el guardia mientras empujaba al atacante. Su linterna iluminó una placa de identificación que respondía a su propia pregunta, así que simplemente me encogí de hombros y le indiqué que siguiéramos. Media milla después, encontramos a Agatha jugando con el resto de los trabajadores. Todos se parecían a nuestro atacante, con cabezas de goma sin pelo que parecían pulgares gigantes sin uñas. Se arrastraban a gatas, usando sus cráneos deshuesados para clavar ratas albinas al suelo, donde las digerían vivas. El resto del tiempo permanecieron apoyados contra el tembloroso ectoplasma de Agatha, acariciándose las crestas de la cara y emitiendo un gemido apagado. Agatha y yo hablamos un buen rato allí abajo. No nos costó mucho convencerla de que se trasladara a nuestras instalaciones. Las ataduras que la sujetaban se deshacían fácilmente, y a diferencia de Bob, no necesitaba una jaula. Ella se mostró cooperativa. Dejamos que se quedara con los trabajadores que había tanteado, y con buen comportamiento más tarde consiguió su propio estudio. Los demás exudados piensan que es la consentida de la profesora y se quejan sin parar de su trato especial. No ven lo que yo veo. Creo que es porque sus creaciones no tienen cabida en ningún ridículo plan de dominación mundial, ni en el consumo de toda la vida, ni en ninguna otra mierda egocéntrica por el estilo. Es una artista. A esos obreros de la construcción no les remodeló los cuerpos porque quisiera adoradores. Simplemente nunca había visto una huella dactilar, y el intrincado patrón le pareció hermoso. Todo lo que hizo después fue simplemente una exploración de la estética y la función. O sea, esos hombres siguen vivos. Bocas vestigiales que se abren y cierran tras una gruesa capa de piel correosa, ojos marchitos e inútiles, obligados a depender del tacto y el oído para rastrear a sus presas. Muchos han dejado de garabatear mensajes desesperados para que reviertamos lo que Agatha les hizo. Con el paso de los años, han aceptado su destino, devorando con alegría cualquier residuo médico que echemos en sus jaulas. Algunos incluso se han rendido al nuevo y peculiar ciclo reproductivo que Agatha soñó para ellos. Imagínense. Una especie completamente nueva y autosuficiente creada sin más motivo que la fantasía. A eso me refiero cuando digo que Agatha es una artista. He hablado mucho de los cienos. Para empezar, son un buen grupo de dioses antiguos, pero, sinceramente, están un poco sobrevalorados. Aparte de Agatha, ninguno me interesa realmente. Son simplemente organismos unicelulares con proyecciones a la quinta, sexta y séptima dimensión que les permiten albergar reacciones bioquímicas que de otro modo serían imposibles en el espacio real. Uno de ellos, estoy bastante seguro, es una célula de la piel desprendida por alguna monstruosidad cósmica que visitó nuestro sistema solar hace miles de millones de años. Agatha confirmó la dirección general de esta teoría, pero es difícil obtener detalles reales sobre qué pudo haber sido esa cosa. Aún así, tenemos otras abominaciones sobrenaturales y dioses antiguos. Un montón. Tomemos a Kate, por ejemplo. Es un tipo extraño. No hace tanto tiempo que mi, bastante nueva, asistente me preguntó por él. Había vislumbrado su rostro al pasar por su puerta y, comprensiblemente, se sintió confundida al ver a un hombre asiático de 30 años con camisa a cuadros, vaqueros ajustados y una sonrisa educada. ¿Pero por qué su celda de contención es mucho más fuerte que las demás?
Preguntó después de que le explicara que acababa de conocer a un dios llamado Kate. Por la jaula de Faraday integrada en las paredes. Dije. Y un centenar de tecnologías más. No pudo escapar físicamente, claro, pero es importante que no se alimente de los trabajadores de aquí, y eso requiere un poco más de gracia. Es bastante educado. Pero es un tipo raro. Para empezar, no le puse nombre. Él eligió Kate. Mucha gente asume que fui yo, pero no. Él lo eligió. ¿Alimentarse? Repitió frunciendo el ceño. ¿De qué se alimenta? En general, creo que el problema con los asistentes es que no se les puede entrenar. O mejor dicho, no tiene sentido. Incluso el experto más capacitado dura menos de 5 años bajo mi supervisión. Así que a menudo termino con personas que solo tienen un conocimiento superficial de los dioses antiguos. Lo cual está bien, por supuesto. No voy a penalizar a nadie por ignorancia. Pero las preguntas. Dios mío, las preguntas. Así que le dije que dejara salir a Kate para que lo viera por sí misma. Después de eso, le preparé el equipo necesario y le dije que lo observara durante 3 semanas y que no me llamara ni un segundo antes de que se acabara el tiempo asignado. Llamó 3 semanas después y, para mi sorpresa, me di cuenta de que me había olvidado de ella. Incluso había contratado a una nueva asistente. Pensar que había pasado días evitando a los contables porque insistían en que nuestros presupuestos estaban descontrolados. Nos reímos mucho. En fin, la encontré sentada en un camino rural, llorando desconsoladamente. Kate estaba a su lado con un hábito de sacerdote. Su rostro era caucásico, pero recuperaba lentamente su apariencia original con cada segundo que pasaba. El rostro por defecto de Kate es un promedio aproximado del de todos los humanos vivos. Permanecía sentado tamborileando sobre sus rodillas mientras mi asistente se balanceaba hiperventilando. ¿Qué tal? Pregunté arrodillándome frente a ella. No. ¿Ya lo has averiguado? Pregunté. No. Ay, por Dios. Gemí y le hice un gesto a mi nueva asistente para que tomara notas. Que la evalúen y, si es necesario, que le practiquen la eutanasia. Pero coge sus cosas, porque aún tenemos que limpiar esto. El equipo que tiene nos permitirá rastrear al tipo. Vale. Balbuceó. Pero tenemos al dios contenido, ¿no? Señaló a Kate, que empezaba a bailar un poco al ritmo de su canción de tambor. Kate no es el problema. Dije. Es quien quiera que haya estado imitando. Un sacerdote, supongo, de la banda. Kate escuchó su nombre y me saludó con la mano y asintió. A Kate le gusta la identidad. Dije mientras le devolvía el saludo. Consume el carácter único de una persona de la conciencia colectiva de nuestra especie. Se apodera de sus vidas, mientras que básicamente las borra de la existencia. El resultado es que la víctima ya no puede ser reconocida, ni tampoco las consecuencias de sus actos. Si hablas con alguien, no puede oírte. Si le quitas la comida de la mano, creerá que se la comió. Si le robas el coche, pensará que nunca tuvo uno. Ni siquiera puedes enfermarte porque las bacterias y los virus no reconocen tu existencia. La persona promedio entra en un profundo estado de desesperación al darse cuenta de esto. Asintió mi nueva asistente. Durante una semana aproximadamente. Y luego empiezan a pensar en las implicaciones morales de sus actos. Añadí. Y ahí es cuando la cosa se pone terriblemente oscura. Algo que merece una hoja 4 de advertencias. Me acerqué a mi ex asistente, que lloraba, y la empujé con el pie. No puedes decirnos a dónde fue, ¿verdad? O sea, estás aquí, debiste haber estado observando al tipo que estaba cerca. No. Kate. ¿Y tú? Hola. Me reí. Siempre valía la pena intentarlo, pero Kate era tan inteligente como una mesa de centro. Los dioses no siempre son listos. ¿Y tú? Le pregunté a mi nueva asistente. ¿No habrás traído un mapa de la zona? De hecho, sí, señor. Dijo con voz alegre. Hay un restaurante a unos kilómetros por la carretera. Me encogí de hombros mientras miraba el mapa que tenía abierto. Dudo que sea eso. Demasiadas carreteras. 3/4 partes de las víctimas de Kate mueren en coche durante la primera semana. Este tipo lleva 21 días fuera, así que debe de haber averiguado lo básico. Hay una granja un poco más cerca. Respondió. Negué con la cabeza. No, eso no suena bien. Si hubiera querido follar con una oveja, podría haber visitado un zoológico de mascotas. Estamos en medio de la nada.
Debe haber algo en esta zona que lo atraiga. Probablemente algún lugar que visitará regularmente como parte de su vida diaria como sacerdote. Ah, bueno, parece que si estás dispuesto a cruzar unos cuantos campos abiertos, hay una residencia para ancianos a unos kilómetros al este. Dejé escapar un suspiro que me salió de lo más profundo. Esa misma. Dije. Vamos, vámonos. 18 horas después, volví a mi oficina y Kate estaba encerrado otra vez. Por desgracia, perdí a la asistente recién llegada por vaciar la residencia, así que fueron 2 asistentes perdidas por una sola mala decisión. La pobre no pudo soportar lo que vio en ese lugar. Pero, ¿qué puedo decir? ¿Por qué la gente hace esas estupideces freudianas en cuanto se da cuenta de que no va a rendir cuentas? No lo sé, pero no dice mucho del carácter de nuestra especie. Como ya he dicho, Kate es un gran dios antiguo. Un personaje realmente cautivador. La mejor suposición sobre su origen es que es el equivalente a esos drones con cámara que disfrazan de hipopótamos y otros animales peligrosos para grabar un documental. Se le da bastante bien imitar a un humano, pero 5 minutos de conversación real lo hacen más tonto que un saco de piedras. ¿Significa eso que una entidad superior lo está pilotando desde otra dimensión? Quizás. Es solo una teoría. Sea lo que sea, es educado, y eso lo aprecio en un dios arcano. Tenemos otros tipos de dioses antiguos y abominaciones arcanas. Las máquinas son divertidas. La mayoría son solo enormes montones de engranajes oxidados que vomitan aceite y sangre o conducen a una antigua dimensión intermedia donde todo parece un hotel de mala muerte. Pero algunas son realmente fascinantes. Algunas incluso son legítimamente peligrosas. Nuestra computadora orgánica me inquieta incluso a mí. Es astuta. Un equipo realmente fascinante que un zapatero alemán del Berlín del siglo XIII fabricó con los sistemas nerviosos de su esposa, 3 hijos y 4 prostitutas muy desafortunadas. Nunca sabremos qué lo impulsó a hacer esto, pero se ahorcó el día que lo terminó y no puedo culparlo. Es una cosa horrible de ver, una mezcla temblorosa de gelatina putrefacta y cartílago que susurra toda clase de porquerías desde orificios momificados que, bueno, digamos que dan para una conversación de mierda. Es horrible ver esos agujeros fruncidos intentando escupir verdades escabrosas que vuelven locos a los hombres. Es como escuchar a Elmer Gruñón recitar el Necronomicon. Y para colmo, ese bicho solo habla alemán. Así que, por supuesto, tuve que contratar a alguien con conocimientos de alemán que también tuviera un doctorado en informática, otro doctorado en lenguas históricas y, esperaba, una constitución robusta. Al principio no le entusiasmaba mucho el trabajo, pero lo encerré allí unos minutos y después se interesó mucho. Ya teníamos una idea aproximada de que el ordenador, de alguna manera, deducía y formulaba conocimiento secreto, normalmente dirigido a la persona más cercana. La CIA colaboró con nosotros un tiempo intentando usarlo para obtener secretos de Estado, pero lo consideraron éticamente problemático y no merecía el sufrimiento humano. Sea como sea, este bicho presumiblemente convenció al joven advenedizo de que valía la pena con promesas de ver el rostro de Dios o alguna tontería por el estilo. Una vez que aceptó, lo encargué de intentar que el ordenador cooperara con nuestro programa de rehabilitación. Debe ser capaz de hacer algo útil, pensé. Tal vez podría analizar números para la bolsa o probar medicamentos experimentales. Pensé que todo saldría bien una vez que el tipo se familiarizara con el funcionamiento interno del ordenador. Por desgracia, y ojalá lo hubiera previsto, sin querer le permitimos instalar un puerto Ethernet en la máquina. Llevaba años pidiéndolo, ¿sabes? Pero nadie era tan estúpido como para acceder, y, por supuesto, todas las solicitudes de material tienen que pasar primero por mí, aunque solo sea un alargador. Pero hay tantas solicitudes, y no tengo el tiempo ni la disposición para revisarlas todas en detalle. Así que, en algún momento, este tipo consiguió suficientes recursos para darle acceso a internet al maldito aparato. Al principio no me di cuenta. Nadie lo hizo. Estoy haciendo malabarismos con cientos de estas cosas cada día y no puedo estar al tanto de cada pequeño proyecto secundario. Supuse que el informático estaba haciendo su trabajo o que se había descuidado y ahora vivía una nueva vida como una unidad de CD-ROM orgánica. En cambio, le había dado a la monstruosa MacBook una conexión directa a Internet y enseguida se metió en un lío de cosas. Incluso ahora no sabemos realmente todo lo que hizo. Estamos 99% seguros de que se copió a sí misma y todavía las estamos buscando, y algunos investigadores la relacionaron con un esquema de criptomonedas muy preocupante. Pero fue el hospital lo que me quedó grabado.
A una niña en Nueva Delhi le estaban probando un implante coclear cuando este aparato introdujo un virus neurolingüístico en el firmware de la máquina. Si no lo saben, esos implantes básicamente crean una conexión directa entre un audífono y el cerebro humano. Dispositivos milagrosos, en realidad. Una pequeña cirugía y ¡zas! Una persona puede oír. Claro, tener la cabeza rota requiere mucho reposo en cama después. 3 semanas, creo. Se perdió todo contacto con el hospital después del 4.º día. Solo nos movilizamos cuando finalmente me di cuenta de lo que intentaba hacer esa maldita cosa. ¿Se ha cortado la conexión? Recuerdo haber preguntado esas palabras mientras atravesábamos las puertas de cristal hacia el vestíbulo del hospital. La entrada estuvo abierta apenas unos segundos, pero pude sentir a todo el batallón de soldados armados detrás de nosotros tensarse nerviosamente al cruzar. Solo cuando la puerta se cerró con llave tuve la sensación de que se habían relajado, pero eso nos dejó a mi equipo y a mí al otro lado, y aunque Nueva Delhi era sofocante en esa época del año, hacía suficiente frío como para vernos respirar. Supongo que el cambio repentino de temperatura los tomó por sorpresa, porque tuve que repetir mi pregunta anterior. Seguro que desconectamos ese ordenador de internet, ¿verdad? Pregunté, y un hombre con traje de protección, particularmente nervioso, buscó a tientas su tableta y asintió. El equipo quirúrgico terminó de retirar el puerto hace 16 horas. Dijeron. Y todas las demás pruebas han demostrado que no había redundancias ni copias de seguridad. Ahora preguntan qué deberían hacer con el informático. ¿Qué significa eso? Sigue vivo. Dicen que tiene dolor. Creen que pueden desconectarlo de la máquina, pero no están seguros de que sobreviva. Parece que se ha integrado con la mayor parte de su sistema nervioso. Estuvo ahí 6 semanas enteras. Iluminé el vestíbulo con mi linterna y vi sillas volcadas, iluminadas solo por las luces ámbar intermitentes que anunciaban el estado de emergencia del hospital. Por lo demás, el hospital estaba atrapado en una oscuridad opresiva que parecía a punto de tragarnos a todos. A pesar de mi experiencia, se me cortó la respiración. Podía sentirlo, el dolor y la miseria del ambiente. Algo terrible se había desatado y no solo estábamos atrapados en ese edificio con ello, sino que no teníamos más remedio que dirigirnos directamente hacia algo que incluso a mí me daba pesadillas. Déjalo. Dije. Será un buen recordatorio para el próximo que contrate. Cuando negocias con estas cosas, no les das lo que quieren sin comprobar por qué lo quieren. Noté la tensión en mi voz. El miedo se desvanecía, quisiera o no. La figura nerviosa asintió y pulsó algunas teclas. No pude verles la cara, pero supuse que no les hacía gracia saber que su jefe era propenso a repartir vidas enteras de agonía indescriptible. Al menos los guardias estaban un poco más concentrados. 8 de ellos, armados hasta los dientes y con bastante experiencia, pintaban las paredes con sus linternas y mapeaban lentamente las diferentes entradas y salidas del vestíbulo. Tenían su propia frecuencia para que no me agobiara con cada charla, pero por el sutil movimiento de sus cabezas, supe que había mucha conversación. ¿Cuál es el plan, chicos? Pregunté, sin querer quedarme ni un segundo más en esa atmósfera de cementerio. Tenemos señales de calor en pediatría. ¿Supervivientes? Preguntó mi asistente. Lo dudo. Le dije a mi asistente antes de indicarles a los guardias que eligieran una puerta. Uno de los hombres apuntó con su arma y su linterna hacia la salida más obvia y comenzamos nuestro viaje hacia uno de los peores lugares en los que he estado. He visto muchas cosas horribles, pero era el silencio lo que más me inquietaba de ese lugar. La mayoría de los sitios que visito son una violenta erupción de horror corporal y pesadillas contagiosas. Cáncer contagioso que aglomera a las personas como trozos de masa de pan cruda. Ideas contagiosas que hacen que broten agujas espontáneamente de la carne. Un agujero en la tierra sin fondo que exige los sacrificios más peculiares. Me lo tomaba con calma, pero esos pasillos silenciosos me aterrorizaban. Quizás fue porque tenía una idea de los objetivos del ordenador. Pasamos habitación tras habitación sin un alma, y con el tiempo se hizo evidente que se había producido una especie de éxodo. Camillas con manchas de sangre y cuñas volcadas, con su contenido medio congelado en el suelo. Bolsas de suero goteando donde se había arrancado la aguja y colgando. Paredes y camas manchadas de sangre, con siluetas de enfermos sudorosos que habían desaparecido. En un momento, encontramos lo que creo que era un paciente de cirugía a corazón abierto que había respondido a la misma terrible llamada que todos los demás, incluidos sus cirujanos, que no se molestaron en cerrarlo. Debió de despertarse horas después que todos, tarde para la fiesta, pero eso no lo detuvo.
Se bajó de la cama y se arrastró desesperadamente. Ni siquiera se quitó la barra de metal que le mantenía la caja torácica abierta. Avanzó unos metros antes de morir. Cuando lo volteé con el pie, vi sus costillas abiertas como una Venus atrapamoscas de marfil, y sus órganos cubiertos por una fina capa de escarcha. Muerto como un clavo, con los labios azules y los ojos nublados por el hielo, y aún así, de alguna manera, parecía condenadamente feliz de estar allí tendido entre sus propios despojos. Hice una mueca al verlo e intenté olvidarlo, pero la alegría en sus ojos todavía me persigue. ¿A qué distancia estamos de pediatría? Pregunté a los guardias. Está un piso más arriba. Respondió uno de ellos. ¿Seguimos recibiendo la señal de calor? Asintió. El hueco de la escalera estaba lleno de cachivaches. Lápices. Teléfonos. Zapatos. Relojes. Todo tipo de cositas que la gente dejaba al entrar corriendo en medio de una multitud terrible. Vi algunos dientes, algunas salpicaduras de sangre. Todo conducía a ese mismo lugar. El pasillo era un desastre, igual que el hueco de la escalera. Casi 1000 personas se habían reunido en una puerta al final. Por el camino, habían arrancado cuadros de las paredes. Las puertas habían sido sometidas a tanta tensión que se doblaron y se rompieron. Incluso había huellas de manos ensangrentadas en los techos, desde donde la multitud, al chocar contra un cuello de botella, había salido disparada hacia arriba, así como hacia los lados, chocando contra las paredes y atravesando puertas cerradas. Habían atravesado el hospital como una inundación. ¿Qué puede llevar a la gente a hacer esto? Preguntó mi asistente mientras empezábamos a ver a las primeras personas cuyos cuerpos habían caído y no podían levantarse. Aplastados bajo los pies de la multitud, sus cadáveres ofrecían un aspecto horrible. En su mayoría, parecían ancianos, al menos a juzgar por el cabello plateado enmarañado en sangre. Pero algunos eran demasiado pequeños para ser otra cosa que niños. Esa computadora se ha pasado los últimos siglos intentando hablar con Dios. Dije. Lleva décadas pregonando su nombre de forma intermitente. A veces iré a pequeños proyectos paralelos por diversión, pero la mayoría de las veces todo se reduce a ese único objetivo. Me volví hacia los hombres armados que estaban detrás de mí. Díganle al equipo de afuera que prepare nuestras instalaciones y equipos para el procedimiento Abraham. Había un bullicio constante mientras cada uno tomaba radios y tabletas y comenzaba a enviar mensajes. Una vez que se apagó y volvió el silencio, les hice un gesto para que siguiéramos. No me molestaría. Dije al ver a mi asistente intentando avanzar entre los cadáveres cada vez más frecuentes. Esto solo va a empeorar. Y así fue, hasta que finalmente no se vio el suelo. Solo había una alfombra de batas descoloridas y humanos destrozados. Todos víctimas de una compulsión invisible que los atraía hacia esas puertas. 2 de ellos. Cada uno con una ventana pintada de negro con sangre y carne. Y justo al otro lado se extendía nuestra señal de calor. Oh, de verdad lo hizo, ¿verdad? Murmuré para mí mismo mientras reprimía un escalofrío. ¿Perdón? Preguntó mi asistente. Vamos. Dije, intentando parecer alegre. Vamos a hablar con un representante de Dios. Dentro había una niña que caminaba de un lado a otro como un tigre en un zoológico. No sonrió al vernos, pero sí se detuvo y nos miró fijamente con ojos que podrían haber perforado acero. Vaya. Murmuré, secretamente contento de que nadie viera el sudor que corría por mi rostro. ¿Una superviviente? Preguntó mi asistente, y me pregunté si prestaba atención a su entorno. Al igual que afuera, esta habitación estaba cubierta con lo que parecía un palmo de sangre, carne y músculo. A diferencia de afuera, esta carne aún se crispaba. No. Dije mientras le ponía una mano sobre el pecho para evitar que corriera hacia ella. No es propio de mí intervenir por la estupidez de otro, pero claro, tampoco me gusta perder influencia. Es la niña. Dijo. La del implante que identificas. No. Repetí. La miró con más atención, quizá apreciando la monstruosa expresión de odio pintada en su rostro. Esa chica habría sido la primera en desaparecer. Dije. Su cabeza estaba acostumbrada a emitir sonidos que solo ellos pueden oír. Señalé la ilusión con forma de chica que había reanudado su ritmo. Una invocación para un ángel. Algo que nadie con 2 dedos de frente haría jamás. Y, por desgracia, esta invocación funcionó. Y cuando el ángel llegó y se dio cuenta de que había caído en una trampa, destrozó lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido.
Y entonces convocó a todos los humanos que pudo para intentar encontrar al que había puesto el cebo, y por cada persona que no pudo evitarlo, se enfadó cada vez más. ¿Hasta? Preguntó mi asistente. Hasta que llegara alguien a inspeccionar la trampa. Podríamos simplemente dejarlo pasar. Respondió. La niña dejó de caminar de un lado a otro y nos miró. Nos mataría, si tuviéramos suerte. Dije. ¿Pensaba que los ángeles eran buenos? Dijo mi asistente. Estas cosas son titiriteros. Dije. Pueden manipular nuestro sistema nervioso como un violín y hacernos ver o sentir lo que quieran. Pueden desarmarnos y recomponernos como les plazca, porque quien quiera que nos trajo a esta tierra los dejó atrás para que pudieran embarazar a adolescentes inconscientes, dividir el Mar Rojo y conjurar cualquier otro milagro que hiciera falta. Estaban destinados a ser nuestros cuidadores, como nosotros debíamos ser los cuidadores de la tierra. Eso suena a buena gente. Piensa en cómo hemos tratado al planeta Tierra. Espeté. Piensa en cómo tratamos a las aves y a los animales. Piensa en la ganadería industrial. Piensa en cómo tratamos a los perros. Castración, esterilización. Los criamos hasta que sufren discapacidades, los obligamos al incesto, les cortamos las orejas, les rompemos la cola, los sacrificamos cuando conviene, los criamos cuando no. Y ellos. Señalé a la chica. Nos aprecian muchísimo menos que a nosotros los perros. Suéltame. Supe que nos habían comprometido en cuanto vimos a la niña como una niña y no como una monstruosa arácnida escurridiza más grande que la mayoría de los coches, pero aún así me sobresalté al oír su voz. Significaba que tenía una intervención directa en nuestras mentes. Los ángeles no usan cables. Todo es físico. En algún lugar de esa habitación había filamentos orgánicos más finos que un cabello, pero más resistentes que el acero, que ya habían atravesado nuestros trajes y se comunicaban directamente con nuestros troncos cerebrales. No. Respondí. Dejarte salir significa que mis últimos momentos serán dolorosos. Pero eres débil, eso está claro. Y llevamos 2 días seguidos metiendo toda clase de cosas desagradables en este lugar, y estoy bastante seguro de que por eso no estoy atrapado en una pesadilla literal de sufrimiento y degradación eternos. Suéltame. Estamos abiertos a negociar. Dije con un tono alegre, robado del barista que visitaba todas las mañanas. Por un segundo, la ilusión apareció y desapareció. La niña desapareció y todos vislumbramos un nudo de piernas quitinosas, parecido a una zarza, que ocultaba una masa central invisible, solo que cada extremidad era tan gruesa como mi muslo y estaba cubierta de pelos ondulantes y brillantes ojos negros. Sentí un deseo abrumador de arrodillarme. Te dejaremos ir. Dije. Si nos permites salir ilesos. Podemos desactivar la trampa. Tenemos a su creador y nos ha enseñado cómo. Pero no lo haremos si solo significa que vas a matarnos. El aluvión de imágenes que me metió en la cabeza como respuesta a esto, digamos que hizo que la última víctima de Kate pareciera un Boy Scout. La mayoría de las abominaciones sobrenaturales no tienen sentimientos como los que entendemos, pero los ángeles sí. Fueron esculpidos deliberadamente para comprendernos a nosotros y a nuestro mundo, para poder manipularlo mejor desde la sombra. No son extraterrestres. Son peores. Son celosos y rencorosos, capaces de usar estas emociones a una escala sin precedentes. Este es el tipo de odio que incita a genocidios invisibles por un tema mal administrado. Grupos étnicos enteros han sido borrados para siempre de nuestra historia por estas cosas. Hablo de ojos violetas y cabello azul natural. Se fueron. Todos se fueron. Ni siquiera los recordamos. Si no fuera por Agatha, yo tampoco lo haría. Podríamos matarte. Dije. No eres inmortal. Solo eres una cosa como nosotros. Materia biológica que puede deshacerse con la misma facilidad. No tan fácilmente. ¿Tu designación oficial por los demás, conoces a los demás? Respondí. Las manchas y los criadores con patas de cabra que se escabullen en lugares oscuros. Los habitantes de las profundidades. Los cienos primigenios que estuvieron aquí mucho antes que ustedes. Los llaman Ixorida, por las garrapatas. Así es como los ven. Eres un parásito como esos de los que un granjero tiene que proteger a sus ovejas. Eso los convierte en ganado. Aún así, estamos en un punto muerto. Dije. Te estás muriendo. Incluso mientras hablaba, sentía que la fachada de mi plan se desmoronaba. No había una salida fácil en esta situación, y me había metido en ella aterrorizado por cómo iba a hacerlo funcionar.
Los ángeles son una especie sofisticada y se sentirían profundamente infelices de saber que un grupo de primitivos había sacado lo mejor de uno de los suyos. Esperaba intentar algún tipo de negociación, pero eso sería como si uno de nosotros negociara con un perro callejero que hubiera mordido a un niño. Pasar a lo que pasara, si este ángel moría, podía contar con que los demás me encontrarían. Y ese sería el mejor de los casos. Vivir un día o incluso una semana. Por desgracia, ni siquiera llegué tan lejos. Sin siquiera parecer moverse, el ángel deshizo a los guardias. He pensado mucho en esto, créeme, pero no hay otra forma de describirlo. Fueron desmembrados en sus tejidos dispares en un abrir y cerrar de ojos. Una vivisección sin sangre que impactó la habitación como una explosión. Músculos. Huesos. Ojos. Dientes. Piel. Terminaciones nerviosas. Fueron lanzados contra las paredes y absorbidos por la alfombra de carne viva que nos rodeaba. Tuve que reprimir un gemido al darme cuenta de que seguían vivos, posiblemente incluso conscientes. A mi lado, mi asistente cayó de rodillas y rompió a llorar, pero sabía que por mucho que suplicara o rezara, las intenciones del ángel no cambiarían. Solo teníamos que esperar que fuera relativamente rápido y que las consecuencias no fueran. Tu mente sabe fatal. Su voz retumbó. Las palabras eran tan fuertes que caí de rodillas mientras mi fuerza de voluntad se desmoronaba. No como las demás. Qué gracioso. Hacía tanto tiempo que no me molestaba en tener una mascota. ¿Aceptó sus condiciones? Mis jefes se sentaron ante 3 jueces de un tribunal. Un hombre y 2 mujeres con rostros que parecían esculpidos en granito. Se suponía que la sala de juntas era un entorno profesional donde se podían celebrar reuniones con otros departamentos relevantes, pero en realidad se convirtió en el escenario de reuniones disciplinarias como esta. Algo así. Respondí. ¿Por qué? Preguntó uno de ellos. Era más joven de lo que pensábamos. Solo unos cientos de años. Y, por suerte para nosotros, un aficionado a la historia. Por eso hizo caso a la señal del hospital en primer lugar. Al parecer, el creador es un tema tabú en su cultura. Esperaba aprender un poco más sobre todo esto. Ha estado encantado de entrar en nuestra organización desde dentro y examinar nuestros archivos. ¿Y ninguno de los otros ha venido a buscarlo? Preguntó el hombre. No hace falta. Está sano y salvo, y lo está pasando bien. Como siempre. Llamaron a la puerta y me giré para ver a mi asistente asomando la cabeza. Me saludó, sonrió y me mostró la bandeja de café que quería traer. Le devolví la sonrisa y levanté el pulgar. Siempre nos hicieron creer que los ángeles y otras abominaciones abrahámicas no estaban en el horizonte de esta organización. ¿Tendrá problemas para trabajar con el programa? Preguntó uno de mis jefes mientras el joven dejaba la bandeja y comenzaba a repartir bebidas. Bueno, a diferencia de otros, ellos sí que conocen muy bien los modales humanos y nuestra sociedad. La verdad es que no hay mucha rehabilitación que hacer. Y, por supuesto, pueden parecer lo que quieran, siempre que tengan una línea de visión directa. Respondí. Muchas veces dejan que nuestra mente haga el trabajo pesado. Nosotros llenamos los espacios en blanco. Si se presentan como policías, veremos todo lo necesario para respaldar esa idea. Pistola, placa, etc. Al final, son nuestras propias mentes las que hacen que sus disfraces sean tan convincentes sin que ni siquiera tengan que moverse. ¿Y cómo se llama, este ángel? Uriel. Mis jefes abrieron los ojos como platos al procesar la voz que se les había insertado directamente en la mente. Uno a uno, bajaron sus bebidas y se giraron para mirar a mi asistente. Ni siquiera yo, que había pasado días con la pesadilla andante, pude reprimir un escalofrío. Lo siento. Dijo antes de toser para aclararse la garganta. La fuerza de la costumbre. Me gusta Uriel. Me dijo que no podía pronunciar su nombre. Expliqué mientras mi asistente se colocaba detrás de mí, y me ponía una mano en el hombro. Intenté ignorar el sabor a cobre en la boca y la intensa picazón en la nuca. Así que le dejé elegir una alternativa apropiada y respetuosa.